Parecía un chico normal. Pero era un Terian que nadie conocía. Cuando Mateo llegó a vivir con nosotros, lo primero que noté fue el silencio. No era el silencio de alguien tímido. Era el silencio de alguien que parecía estar escuchando algo que los demás no podíamos oír. Tenía 13 años, y era hijo de una prima lejana que por problemas personales no podía cuidarlo por un tiempo. Mi madre decidió recibirlo en casa sin pensarlo demasiado. Aquí en el pueblo, todos somos muy buenos amigos, y nadie imaginaba que su llegada cambiaría la forma en que veríamos muchas cosas. Mateo no platicaba los primeros días. Se sentaba en el patio durante horas, observando a los perros que caminaban por la calle. No jugaba con el teléfono. No veía televisión, no buscaba conversación. Solo observaba. A veces inclinaba la cabeza ligeramente, como si analizara cada movimiento. Con una atención que no era común en un joven de su edad. Mi madre decía que era normal. Que solo necesitaba tiempo. Pero algo no encajaba. Una tarde mientras almorzábamos, escuchamos un ruido afuera. Uno de los perros había tirado una funda de basura. Antes de que yo pudiera levantarme, Mateo ya estaba en la ventana. No dijo nada, solo miraba fijamente. No era curiosidad, era otra cosa. Ese día fue la primera vez que sentí que Mateo no estaba simplemente mirando. Estaba sintiendo algo más profundo. Los días pasaron, y su comportamiento comenzó a llamar mi atención. No tenía amigos, no hablaba con los vecinos. En la escuela, según mi madre, los profesores decían que era educado pero distante. No causaba problemas, pero tampoco se integraba. Una noche cerca de las 10, me levanté a tomar agua. La casa estaba en silencio, pero la puerta del patio estaba a medio abrir. Pensé que mi madre la había dejado así, pero cuando me acerqué, lo vi. Mateo estaba afuera, sentado en el suelo, no estaba haciendo nada malo. No estaba jugando, no estaba usando el teléfono. Solo estaba ahí, mirando hacia la oscuridad. Me quedé observándolo desde la sombra. No quería que supiera que lo veía. Pasaron varios minutos y no se movía. Ni siquiera parecía incómodo. Era como si ese lugar fuera donde realmente se sentía en paz. Al día siguiente, decidí hablar con él. Le pregunté si le gustaba el pueblo. Tardó unos segundos en responder. Dijo que sí. Le pregunté si extrañaba su antigua casa. No respondió de inmediato. Bajó la mirada. Luego dijo algo que en ese momento no entendí completamente. Dijo que aquí podía ser el mismo. Pensé que se refería a que se sentía más tranquilo, que estaba lejos de los problemas que había tenido anteriormente. No le di demasiada importancia. Pero los detalles empezaron a acumularse. Mateo evitaba los espejos. No le gustaba tomarse fotos. No participaba en actividades grupales. Pero lo más extraño era otra cosa. Una tarde, mi madre me pidió que le llevara una chaqueta, que había olvidado en el patio. Cuando salí, lo vi nuevamente sentado en el suelo, en el mismo lugar de siempre. Esta vez estaba inclinado hacia adelante, observando algo. Era una hormiga. La seguía con la mirada, con una concentración absoluta, como si ese pequeño ser fuera lo único que existía en el mundo en ese momento. No era el comportamiento de alguien aburrido. Era el comportamiento de alguien que se identificaba con algo que los demás ignoraban. Cuando notó que yo estaba ahí, se levantó rápidamente. Su expresión cambió. Volvió a ser el Mateo callado de siempre. Ese fue el momento en que comencé a preguntarme quién era realmente. Pero aún no sabía que semanas después, cambiaría todo lo que solía entender sobre él, y sobre lo vulnerables que pueden ser los jóvenes, cuando buscan un lugar al cual pertenecer. Después de esa tarde, empecé a observarlo más. No de forma evidente, no quería incomodarlo, pero algo dentro de mí, me decía que Mateo estaba viviendo algo que no entendíamos. No era rebeldía, no era tristeza común, era una desconexión extraña, como si su mente estuviera en otro lugar, incluso cuando su cuerpo estaba aquí. En la escuela, los reportes seguían siendo los mismos. Buen comportamiento, buenas calificaciones, pero siempre solo. No tenía amigos, en un chico de su edad, era raro. Una noche, mientras cenábamos, mi madre intentó hacerlo participar en la conversación. Le preguntó si había conocido a alguien nuevo en clases. Mateo negó con la cabeza. No parecía triste al decirlo. Parecía acostumbrado, como si la soledad fuera su estado natural. Con el paso de los días, noté algo más. Mateo comenzó a pasar más tiempo con el teléfono. No lo usaba frente a nosotros. Lo usaba en silencio, en su habitación. O en el patio cuando pensaba que nadie lo veía. No era el uso normal de un adolescente que ve videos por entretenimiento. Era diferente, era constante. Una madrugada, me desperté por casualidad. Escuché un leve sonido proveniente de su habitación. No era un ruido fuerte. Era un susurro. Me acerqué sin hacer ruido.
La puerta estaba entreabierta. Mateo estaba sentado en la cama, con el teléfono en las manos. La luz iluminaba su rostro. No estaba viendo un video cualquiera. Estaba completamente concentrado. En la pantalla, vi imágenes de jóvenes usando máscaras de animales. Algunos caminaban en 4 patas. Otros hablaban sobre no sentirse humanos. Mateo no se reía, no parecía confundido, parecía entender. Me alejé en silencio, no quise interrumpirlo. Al día siguiente, actuó como siempre. Callado, tranquilo, distante. Pero ahora yo sabía que algo estaba influyendo en él. Pasaron los días, y comencé a notar pequeños cambios. Mateo empezó a pasar más tiempo en el patio que dentro de la casa. A veces no respondía cuando lo llamaban. Como si estuviera demasiado concentrado en sus pensamientos. Pero lo que más me marcó ocurrió una tarde. Había llovido, el suelo estaba húmedo. Salí a buscar una herramienta que habíamos dejado afuera. Fue entonces cuando me sorprendió. Mateo estaba agachado, con las manos apoyadas en el suelo. No estaba jugando, no estaba limpiando nada, estaba quieto. Su postura no era casual, era intencional. En ese momento sentí algo difícil de explicar. No era miedo, era preocupación. Retrocedí antes de que me viera. Esa noche no dije nada. Pero mi mente no dejaba de pensar en lo que estaba pasando. Mateo no estaba actuando de esa manera para llamar la atención. Porque nadie lo estaba viendo. Lo hacía cuando estaba solo. Eso significaba que era real para él. Los días siguientes confirmaron que algo estaba cambiando. Ya no solo observaba a los animales. Comenzaba a imitarlos en pequeños detalles. Su forma de moverse a veces era más silenciosa de lo normal. Su forma de observar. Su forma de reaccionar. Era sutil, pero estaba ahí, y lo más inquietante no era el comportamiento. Era la razón detrás, porque Mateo no parecía estar jugando. Parecía estar buscando convertirse en alguien que sentía que realmente era. Pero todavía no entendía por qué, ni quién le había enseñado a pensar así. Pero algo estaba por suceder, un secreto que revelaría todo. Después de ese día, ya no pude ignorarlo. No le dije nada a mi madre. No porque quisiera ocultarlo, sino porque ni siquiera yo entendía lo que estaba pasando. Decirlo en voz alta lo haría real. Y en el fondo, esperaba que todo tuviera una explicación simple. Pero Mateo seguía cambiando, no de forma brusca, no de un día para otro. Era algo progresivo, silencioso, como una idea que crecía dentro de él, sin que nadie la detuviera. Comenzó a aislarse más, ya no se sentaba con nosotros todo el tiempo. Terminaba de comer rápido y regresaba al patio o a su habitación. Su teléfono siempre estaba con él. Una tarde, mi madre salió al mercado y me pidió que ordenara unas cosas en la casa. Cuando pasé frente a la habitación de Mateo, la puerta estaba abierta. Él no estaba, no tenía intención de invadir su privacidad. Pero algo llamó mi atención, en la cama había una libreta. No era nueva, estaba algo desgastada, como si la hubiera usado durante mucho tiempo. No pensaba abrirla, pero al pasar, vi una página con un dibujo. Era la figura de un animal. No era un dibujo infantil. Estaba hecho con detalle. Debajo había una frase escrita con letra clara. No soy esto, soy algo muy diferente. Sentí un vacío en el estómago. No entendía completamente lo que significaba, pero sabía que era importante para él. Escuché un ruido afuera y cerré la puerta. Era Mateo. Entró a la casa y me vio salir del pasillo. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. No dijo nada, pero parecía nervioso. Esa noche, lo escuché hablar por el teléfono. No era una llamada, era un audio. Decía que nadie lo entendía, que había tenido que fingir toda su vida. Decía que por fin había encontrado respuestas. No mencionó nombres, pero mencionó una palabra que hasta ese momento no había escuchado con claridad. Terian. Lo dijo en voz baja, pero con seguridad. Como si esa palabra explicara todo. Al día siguiente, decidí buscar el significado. No encontré nada peligroso. No era una enfermedad. No era algo ilegal. Era una identidad que algunas personas adoptaban porque sentían una conexión profunda con un animal. No físicamente, no literal. Era algo emocional, psicológico, una forma de entenderse a sí mismos. Pero Mateo tenía 13 años. 13. A esa edad, uno todavía está descubriendo quién es. Todavía está formando su identidad. Todavía es vulnerable a todo lo que ve, a todo lo que escucha, a todo lo que promete hacerlo sentir menos solo. Ese fue el momento en que comencé a entenderlo. Mateo no estaba loco, Mateo estaba buscando pertenecer a algo. Y alguien, en algún lugar, le había dado una respuesta que lo hizo sentir comprendido. Pero el verdadero impacto llegó días después. Mi madre recibió un mensaje de su profesora. Decía que Mateo no interactuaba con nadie, que pasaba los recreos solo,
que cuando los demás hablaban, él permanecía en silencio. Pero lo que más le preocupaba era otra cosa. Dijo que Mateo había escrito una redacción sobre quién era realmente, y que lo que había escrito no parecía el pensamiento de un niño confundido. Parecía el pensamiento de un niño que había dejado de sentirse humano entre los demás. Esa noche, mi madre se sentó en silencio. No estaba enojada, estaba preocupada. Por primera vez, ambos entendimos que esto no era una fase común. Era algo más profundo, algo que había comenzado mucho antes que Mateo llegara a nuestra casa, y que pronto, él mismo lo revelaría. El momento llegó una noche que parecía igual a todas. Mi madre estaba sentada en la sala. Mateo estaba en el patio. Yo estaba observando desde la ventana, como tantas otras veces, pero esta vez era diferente. Esta vez no sentía curiosidad. Sentía que algo iba a terminar. Mi madre salió y se sentó cerca de él. No lo interrogó, no lo presionó, solo se sentó a su lado en silencio. Pasaron varios minutos sin que ninguno hablara, hasta que ella le hizo una sola pregunta. Le preguntó si era feliz. Mateo no respondió de inmediato. Bajó la mirada, sus manos estaban tensas, sus hombros, rígidos. Por primera vez desde que había llegado, no parecía tranquilo. Parecía cansado, y entonces habló. Dijo que antes se sentía invisible. Dijo que en su antigua escuela nadie le hablaba, que los demás se reían de él, por ser callado, porque no jugaba como los otros, porque prefería estar solo. Dijo que al principio pensó que el problema era él, que intentó cambiar, intentó hablar más, intentó actuar como los demás, intentó encajar, pero no funcionó. Seguía sintiéndose fuera de lugar, seguía sintiéndose solo, hasta que un día encontró videos de otros jóvenes que decían sentirse igual, decían no sentirse comprendidos. Decían que no había nada malo en ser diferente, decían que eran Terian. Que habían encontrado una identidad donde ya no se sentían juzgados. Mateo dijo que cuando escuchó eso, sintió alivio. Por primera vez, sintió que no estaba defectuoso. Sintió que tenía un lugar. Sintió que alguien lo entendía. No empezó de inmediato. Al principio solo miraba, luego empezó a leer, luego empezó a creer, no porque alguien lo obligara, sino porque necesitaba una respuesta a su dolor. Necesitaba dejar de sentirse solo. Necesitaba sentirse parte de algo. Mi madre no lo interrumpió, no lo corrigió, ni lo juzgó, solo escuchó, y entonces le hizo otra pregunta. Le preguntó si eso lo hacía sentirse mejor. Mateo tardó en responder, sus ojos estaban húmedos. Dijo que al principio sí, pero que después ya no estaba seguro. Dijo que todavía se sentía solo en la escuela, todavía sentía miedo que los demás lo rechazaran. Dijo que todavía se sentía perdido. Ese fue el verdadero momento en que todo se reveló. Mateo no estaba tratando de dejar de ser humano. Mateo estaba tratando de escapar del dolor de no sentirse aceptado. La identidad no era el problema. La soledad era el problema. El silencio era el problema. La falta de comprensión era el problema. Mi madre le tomó la mano. Le dijo que no tenía que convertirse en otra cosa para ser valioso. Le dijo que no tenía que encajar en ninguna etiqueta para merecer ser aceptado. Le dijo que no estaba solo. Esa noche, Mateo lloró. No de tristeza, lloró de alivio, porque por primera vez, no necesitaba esconderse. Los días siguientes no cambiaron de forma mágica. Mateo siguió siendo callado, siguió siendo reservado, pero algo había cambiado. Ya no pasaba las noches solo en el patio, ya no evitaba mirarnos, ya no parecía cargar el mismo peso. Con el tiempo, empezó a hablar más, empezó a confiar más, empezó a entender que no necesitaba convertirse en algo diferente para tener valor, que podía ser simplemente Mateo. Esta historia no es sobre un Terian, es sobre un joven que se sintió perdido, es sobre cómo las modas, las tendencias, y el contenido que los jóvenes consumen, pueden influir profundamente cuando están en su momento más vulnerable, no porque sean débiles, sino porque están buscando respuestas, están buscando identidad, están buscando pertenecer, y cuando el mundo real no les da esa pertenencia, la buscan donde sea posible. El verdadero peligro no es la tendencia, es el abandono emocional, es el silencio. Es no escuchar, porque detrás de cada joven que intenta convertirse en algo, muchas veces, hay un joven que solo quiere ser visto, solo quiere ser aceptado, solo quiere saber que no está solo. Y a veces, lo único que puede salvarlo no es corregirlo, es escucharlo. El tiempo pasó, y Mateo no volvió a sentarse solo en el patio como siempre. A veces lo hacía, pero ya no era desde el aislamiento, sino desde la tranquilidad. Era invisible para cualquiera que no hubiera visto el principio. Para nosotros lo cambiaba todo. Comenzó a integrarse poco a poco, no de forma forzada, no porque alguien lo obligara, sino porque ya no sentía que debía esconder quién era ni escapar de sí mismo. Empezó a hablar más en la mesa.
Empezó a reír en momentos inesperados. Empezó a vivir como un joven que ya no estaba huyendo. Un día, mientras caminábamos juntos, me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que lo que más le había dolido no era sentirse diferente. Era sentir que a nadie le importaba. Esa frase reveló la verdad más profunda de toda esta historia. Muchos jóvenes hoy no están perdidos porque quieran estarlo. Están perdidos porque están solos. Porque viven en un mundo donde las pantallas hablan más que las personas. Donde las tendencias ofrecen respuestas rápidas a dolores reales. Donde pertenecer a algo, incluso a una idea, puede parecer mejor que no pertenecer a nada. Pero esta historia también deja algo claro. Ninguna tendencia tiene más poder que el apoyo real. Ninguna etiqueta es más fuerte que una palabra de comprensión. Ningún joven está perdido, si tiene al menos una persona que lo escuche de verdad. Mi criterio personal, es que no debemos burlarnos ni juzgar, ni rechazar a los jóvenes que pasan por estas etapas. Muchas veces no están buscando atención. Están buscando identidad, están buscando un lugar en el mundo. Las modas cambian, las tendencias desaparecen, pero las heridas que se ignoran pueden quedarse por años. Por eso, el verdadero deber no es criticar lo que los jóvenes creen. Es entender por qué lo creen. Es acompañarlos. Es recordarles que no necesitan convertirse en algo distinto para tener valor. Que no necesitan seguir una tendencia para ser importantes. Que su valor no depende de una etiqueta, ni de una moda, ni de la aceptación de desconocidos. Su valor está en quienes son. Mateo no necesitaba dejar de ser un Terian. Necesitaba dejar de sentirse solo. Y cuando dejó de sentirse solo, dejó de necesitar esconderse. Al final, el mayor cambio no ocurrió en su identidad. Ocurrió en su corazón. Y ese es el recordatorio más importante de todos. A veces, lo que salva a una persona no es decirle quién debe ser. Es demostrarle que ya es suficiente. Si te gustan las historias emocionantes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para más historias de verdad.